En Agroradio, tiempo para el periodismo de investigación agrícola en Agroreportaje, sección en la que indagamos e investigamos para hacerte llegar la realidad del sector agrícola con Agroreportaje. Miguel Ángel Santiago, redactor de Agroradio, la agricultura bien contada. Las cosas ya no son como antes. Esta frase es un mantra que muchos mayores repiten constantemente, pero en el caso de la agricultura intensiva en invernaderos es totalmente cierto. Cada vez se va sumando por la apuesta sostenible. El sector desde hace años se inclina hacia una economía circular y la bioeconomía debido a la reutilización y reciclaje de plásticos, así como la revalorización energética de biomasas procedente de otras cosechas, procedente de restos de cosecha. Agricultura intensiva, sostenible y de garantía sanitaria. En el agroreportaje de esta semana lo vamos a dedicar al tema del tratamiento y la gestión de residuos, cuyo objetivo es llegar a conseguir unos invernaderos de residuos cero. Para hacer de este reportaje algo más didáctico, lo vamos a dividir en tres partes. Por un lado, la gestión de residuos plásticos, los vegetales y por último, el control biológico. La gestión de residuos plásticos. En nuestro característico y llamativo mar de invernaderos existen varios tipos de plásticos: los de cubierta, los de acolchado, manta térmica o solarización, los de la goma de goteo, los de los abonos y fertilizantes, en fin, muchísimos tipos y variedades de plásticos. Y es que cuando son sustituidos se llevan a plantas recicladoras que transforman esos residuos en pequeñas bolitas. Granza. Hablamos con Ricardo Ibáñez, administrador de Ivaplast, que es una empresa dedicada al reciclaje de plásticos de baja y alta densidad desde el año 1986. Él nos cuenta qué es lo que se recicla del plástico de invernadero. El dato que nos da es que la empresa recoge hasta 13.000 toneladas anuales. Bueno, en principio se recicla todo el plástico del invernadero. Nos hemos centrado en el plástico de cubierta, que digamos es donde hay el grueso de kilos, pero también reciclamos las tuberías de riego por goteo, los plásticos de los sacos de turba, de abonos, embalajes de palés que puedan aparecer en el invernadero. O sea, reciclamos todo lo que rodea la parte plástica, en su mayoría en el invernadero. La empresa tiene una capacidad de 13.500 toneladas anuales. Y esto es lo que se recicla. Generalmente pues vamos siempre, o el intento de la empresa llega siempre a ese tope de capacidad de la empresa. Por su parte, Rosa García Martínez, responsable del Departamento de Agroecología de la Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas, APROA, informa a este medio que se recoge más de 30.000 toneladas de residuos plásticos en toda la provincia de Almería, de los cuales el 90% se gestiona y el 100% del plástico de cubierta se recicla. En Almería se generan más de 30.000 toneladas de residuos plásticos al año. Aproximadamente un 90% de estos residuos se gestionan adecuadamente a través de gestores autorizados. El plástico de cubierta, por ejemplo, que es el que se utiliza para cubrir los invernaderos, pues se recicla al 100% en la provincia de Almería. Y a partir de este plástico tenemos granza de polietileno de baja densidad, que es precisamente la materia prima para la fabricación de otros materiales como cajas de campo, maceteros o bolsas. Luego, por otro lado, tenemos los plásticos de menor espesor, que son utilizados durante el proceso productivo, como la solarización, el acolchado, etcétera, que son acondicionados en centros de transferencia y enviados a otras provincias donde se reciclan también finalmente. Se habla mucho del reciclaje del plástico, pero ¿realmente en qué se transforma? Ricardo Ibáñez, administrador de Ivaplast. Este plástico que se recicla, el objetivo es conseguir una materia prima de nuevo después de lo que he explicado hace un momento, de lavarlo y extrusionarlo y filtrarlo. Entonces se consigue una materia prima, una granza que se llama en el sector, y este material lo emplean ya nuestros clientes, que son transformadores, y fabrican
pues tal como he dicho, un cubo, una bolsa de plástico, una funda de palé, en fin, pues diversos artículos. Él también nos cuenta la labor que hace la empresa y su procedimiento en el reciclaje del plástico. Pues nuestra empresa está aquí en el poniente almeriense y desde hace ya 30 años pues nos dedicamos al reciclaje de plástico. En un primer momento, pues bueno, el plástico que nos llega pues lo hace a través de agricultores, de empresas que se dedican, de cooperativas, y nosotros pues bueno somos gestores autorizados. Y pues bueno, después de el plástico cuando llega pues se somete a unos tratamientos en máquinas, tratamientos mecánicos donde se separa, se tritura, se selecciona, se seca y finalmente se vuelve a convertir en materia prima a través de una extrusora con un procedimiento de calor y se transforma en materia prima que volverá de nuevo para fabricar un producto terminado de nuevo, ¿no? Como una bolsa, un macetero, un cubo y algunos artículos, ¿no? Rosa García de Aproa señala que el 90% de los residuos se gestiona de manera adecuada y solo un 10% restante genera impacto visual y ambiental, una práctica que proviene de gestores piratas que recogen el residuo, valorizan lo que le es rentable y dejan el resto a su suerte, así como de una pequeña proporción de agricultores que tienen mala práctica. Pues en muchas ocasiones sí. Ya hemos dicho que el 90% de los residuos plásticos se gestionan adecuadamente, es un porcentaje muy elevado de reciclaje. Sin embargo, ese 10% que queda aún sin gestionar sigue representando un gran volumen de residuo plástico. Esto, además de provocar un gran impacto negativo sobre el medio ambiente, pues también daña la imagen de todo el sector. Es decir, que la mala praxis de unos pocos, tanto agricultores como gestores piratas que operan al margen de la ley, daña la imagen de todo el sector. Gestión de residuos vegetales. Otras apuestas del sector por la economía circular es la utilización de restos vegetales de invernadero para el desarrollo de nuevos alimentos o complementos alimenticios. Hace más de 15 años que se prohibió la quema de residuos y los agricultores están obligados a llevarlos a gestores autorizados para su compostaje. Juan Bartolomé Escobar, director gerente de Servicios Ambientales Las Chozas, SATS, asegura que los residuos vegetales alcanzan los 750.000 toneladas al año. El 80% llegan al gestor autorizado y el resto se reparte entre el abonado en verde y ganado. Son cifras muy dispares las que hay con respecto a la producción de residuos vegetales en la provincia de Almería procedentes de la agricultura. Pero bueno, según mis datos, atendiendo la superficie de cultivo y los datos que tenemos durante 10 años sobre el peso medio y la cantidad volumétrica media de producción por hectárea y tipo de cultivo, yo cifraría la cifra entre 725.000 y 750.000 toneladas de restos vegetales. Muchos de las, en torno también, esto sí que es un criterio, digamos, subjetivo, serían en torno al 70-80% llegaría a las plantas gestores autorizados y el resto entre abonado en verde, ganado, etcétera, no llegaría a los diversos centros de tratamiento autorizados. ¿Qué se hace con los restos vegetales? Escobar explica el proceso hasta llegar a lo que en la jerga ambiental se le conoce como granzas, que son como lentejas de plástico que luego se convierten en cajas de plástico, por ejemplo. Los restos vegetales no dejan de ser materia orgánica, solo que es una materia orgánica fresca. Entonces, y sobre todo los restos vegetales de invernadero, que también puede ser una fracción plástica, son más difíciles de transformar. En este caso lo que se hace con la fracción orgánica es transformarla en una materia orgánica estable, ya descompuesta, que se transforma en un biofertilizante, en compost, y con la parte plástica, que es la parte más dificultosa de valorizar, a día de hoy lo que se está haciendo es sometiendo a una limpieza posterior para ser vuelta a transformar en granza, en pequeños gránulos, lentejas de plástico de polipropileno, que vuelven a usarse en la extrusión para la fabricación de piezas de plástico, como por ejemplo las cajas de campo. El director gerente de Servicios Ambientales Las Chozas, SATS, explica brevemente cuál es el valor que realizan. Servicios Ambientales Las Chozas se dedica al compostaje de restos vegetales. Nosotros los residuos vegetales que se producen en los invernaderos, sobre todo de la comarca del Poniente, los procesamos, los trituramos
y lo incorporamos a las pilas donde se somete a un proceso de compostaje que fundamentalmente se hacen riegos, control de temperatura y volteo, movimiento del material para que siempre la descomposición de la materia orgánica se haga en presencia de oxígeno. Con esta forma de actuar lo que obtenemos al final es un compost, un fertilizante, un mejorador de suelo que nos permite cultivar de nuevo en el invernadero con una sostenibilidad bastante importante porque devolvemos los nutrientes que portan los restos vegetales de nuevo al suelo para volver a producir alimentos de forma sostenible. Control biológico de plagas. Otros avances como el control biológico de plagas han favorecido que los cultivos lleguen sin apenas residuos y que puedan ser utilizados para alimentación animal. Raquel García, técnica de control biológico en Koper de la zona del Levante almeriense, explica en este agroreportaje en qué ha favorecido esta práctica y si es cierto que se reducen esos residuos. Bueno, lógicamente utilizando control biológico hay una importante reducción en cuanto a residuos químicos. No sabría estimarte porque es muy variado, depende del cultivo en el que estemos trabajando, la necesidad de utilizar en algún momento puntual algún producto que tenga algún tipo de residuo. Pero en cualquier caso estamos hablando de productos tipo jabones, aceites y otro tipo de productos que apenas tienen persistencia. Reducirse, pues, una estimación, pues mínimo yo te diría un 80%. Realmente a veces lo que queda de residuos más bien es por tema de fungicidas, que es donde igual estamos más limitados. Pero la reducción es muy, muy importante. Además, añade que hay más soluciones en el control biológico, no solo en la parte superior de la planta, sino también desde el suelo. En control biológico tenemos soluciones para gran cantidad tanto de plagas como de enfermedades. Yo creo que ya está muy extendido y muy conocido el control biológico a nivel de la parte aérea de la planta, lo que llamamos que utilizamos productos macrobiológicos, ¿no? Pues son insectos que todos ya conocemos, auxiliares, que son o depredadores o parasitoides. Pero realmente nosotros ahora queremos hacer mucho hincapié en el control biológico en la parte del suelo. Muy importante, tenemos tanto macrobiológicos como pueden ser ácaros depredadores, como microbiológicos. Estamos hablando del crecimiento y el boom que esperamos en cuanto a tema de tricoderma y nemátodos y este tipo de productos que están empezando a moverse un poquito más. O sea que es muy amplio el tema de control biológico y lo que podemos ofrecer. Por su parte, Agustín Tejada de Biosur cuenta que en apenas 2 años la agricultura almeriense ha alcanzado el 80% el uso del control biológico. Pues bueno, una vez más Almería demostró que está a la altura, ¿no? Que lo que era algo impensable es que en 2 años prácticamente se pasara al 80% de los cultivos al control biológico, con un éxito y una satisfacción increíble, eliminando más del 90% de los productos químicos y siendo un referente en agricultura sostenible. Y es que el control biológico fue una necesidad que precisaba nuestra provincia. El control biológico fue una necesidad que necesitaba el mercado de Almería por 2 razones. Una, que las plagas cada vez generaban más resistencia a los fitosanitarios que se estaban utilizando, y la otra, que las hortalizas tenían que ir libres de residuos y cada vez son más exigentes con los propios residuos. Los invernaderos con residuo cero no solo existen en Almería, la región de Murcia también está repuntando en los últimos años para conseguir una agricultura sostenible. Los fabricantes de invernaderos consideran que los de residuo cero son una oportunidad para evitar la contaminación del Mar Menor. Al tiempo, piden una marca que distingan a nivel mundial la calidad de los invernaderos fabricados en la región. Hablamos con el presidente de la Asociación de Empresas de Fabricación, Instalación y Mantenimiento de Invernaderos, Tecnología Agraria y Afines, AITECA, Pedro Javier Alcaraz. Y es que él considera fundamental contar con un sello de calidad impulsado por el gobierno regional para vender mejor el invernadero cero o sostenible. El 80% de los proyectos internacionales y el 65 a 80% de las empresas están en la región de Murcia. Vamos a hacer valer lo que sabemos hacer como industria, que es agroindustria, porque todo lo hacemos en relación a la producción de alimentos. Vamos a darle también el sello al agricultor y vamos
a que se nos reconozca este sello. El residuo cero tiene un sistema que evita el lixiviado, el vertido al suelo, ¿de acuerdo? Y va directamente con un sistema, digamos, de fertilización que se inyecta directamente a la planta. Es como una hidroponía. Nosotros lo que estamos diciendo es que esta es una gran oportunidad. El problema es que la ley del Mar Menor introdujo una moratoria, digamos, sin desarrollar el elemento de ordenación del territorial. Y lógicamente nosotros estamos en primer lugar con nuestros agricultores, para que no se penalice el saber hacer que tienen nuestros agricultores, que eso pertenece a nuestra cultura y a nuestra tradición. Lógicamente que se cumpla la normativa europea y seamos exigentes con el respeto de la laguna y el medio ambiente. Cuando hablamos de crear una marca es que lo que hemos aprendido como agroindustria lo puedan ostentar nuestros agricultores y, como ha hecho la consejería también en campo o en suelo, con unos sistemas de control y de vigilancia adecuados, pues se hagan los sistemas de agricultura protegida o invernaderos. Es decir, una marca que nos proyecte como región de Murcia. Se ha abierto hace poco en Molina de Seguro una empresa que recicla plásticos y que además los convierte en biodiesel. Y nosotros estamos pendientes de hablar con ellos para firmar un convenio que todo el plástico procedente de los invernaderos que se cambia cada 2 años se lleve a reciclar y se convierta en una actividad, digamos, de alto valor añadido. En conclusión, la agricultura española mejora su sostenibilidad. Almería es la avanzadilla a nivel mundial en sostenibilidad, en recursos naturales y en residuos cero en producción de alimentos saludables. No pedimos que nos superen, solo que nos igualen. En Agro Radio, tiempo para el periodismo de investigación agrícola en Agroreportaje, sección en la que indagamos e investigamos para hacerte llegar la realidad del sector agrícola con Agroreportaje.